A ver, hubo una sorpresa porque se anunció el gobierno de Italia. Recordemos, Italia está gobernada por Giorgia Meloni, que es la expresión de una alianza nacionalista, de derecha, que triunfó en las últimas elecciones, un líder que tiende a ser catalogado dentro de las expresiones de la nueva derecha europea. Es un gobierno que tiene un tinte nacionalista, quizás con un discurso fuerte antiinmigrante, pero no es necesariamente fascista o neofascista como se le ha querido catalogar. Lo cierto es que sorprendió en el día de ayer con un anuncio que tiene que ver con un impuesto extraordinario a las ganancias extraordinarias que tienen los bancos en Italia. Esto no es una novedad, hay varios países en Europa que han implementado este tipo de impuesto, producto de una situación que recorre a varios países del occidente capitalista, que es el tema de las ganancias extraordinarias que se producen en la pospandemia y en particular aquellas ganancias acumuladas en el sistema financiero. Hubo una política del Banco Central Europeo de tasas de interés altas que generaron estas superganancias, y eso ha puesto, digamos, en riesgo algunas de las economías del bloque europeo, que como ustedes saben tiene una coordinación en materia económica, la Unión Europea como tal, y esto hace que los países que tienen dificultades económicas a veces les cuesta sintonizar entre la política monetaria general de la Unión Europea y la necesidad que tiene cada país para apalancar la recuperación económica después de la pandemia. En particular Italia tiene dificultades para apalancar esta recuperación económica, entonces decidió avanzar en esta reforma impositiva. Es una reforma fuerte que implica por única vez un pago en las ganancias extraordinarias de los bancos que llegaba a afectar a un 40% de estas ganancias extraordinarias que habían tenido los bancos. Fue un anuncio sorpresivo que generó una caída estrepitosa en las acciones de los bancos italianos en el día de ayer, con lo cual después del anuncio hubo una especie de suavización del anuncio, marcha atrás. Meloni empezó a negociar, parece que no va a ser tan fuerte el impuesto como se pensaba que iba a ser. De todas maneras, se espera que el Estado italiano pueda capturar en el orden de entre 2.000 millones y 3.000 millones de euros en esta nueva cuestión impositiva que se plantea para tratar de obtener financiamiento para el Estado italiano, que está en el marco de un proceso mucho más general de transformaciones o de reforma impositiva y fiscal que está llevando adelante Meloni, que tiene aspectos que uno puede aparecerle como de una agenda que uno compartiría, por ejemplo, cobrarle a las ganancias extraordinarias de los bancos, pero por otro lado se inscribe en un conjunto de reformas más amplias, como yo decía, que Meloni está llevando adelante y que afectan al mundo del trabajo. Hace unos 2-3 meses se dio a conocer que Italia va a cercenar lo que es la renta ciudadana, que es una especie como de renta de seguro de ingresos para las familias de bajos ingresos de Italia, que funcionaba básicamente así. O sea, se le asignaba al núcleo familiar entre 800 euros, entre 700 y 800 euros, vos te registrabas en un registro nacional que te ofrecía posibilidades de trabajo. Y vos podías rechazarla 1 o 2 veces, y si la rechazabas un par de veces ya perdías el acceso a esa ayuda del Estado para las familias de bajos ingresos. Lo que Meloni hizo fue dar de baja esta posibilidad, esta renta ciudadana que existía en Italia. La dio de baja y la reemplazó por políticas más focalizadas, orientadas a los menores de edad y a los mayores, como un refuerzo de ingresos, pero por fuera de los que están en edad de trabajar. ¿Por qué? Porque la caracterización que hace Meloni es que ese tipo de ingresos generales para la gente que está en edad de trabajar no ayudan a que se reactive el mercado laboral. Y ella lo que dice es que no hay que dar planes sociales, sino que hay que generar empleo. Claro, retirando esta cifra, los trabajadores negocian en peores condiciones el ingreso al mercado laboral, porque los ingresos que pueden negociar si no hay un sostén básico son mucho menores. Y eso fue de la mano del retiro también de la idea del salario mínimo en Italia, que también se estaba discutiendo y Meloni se manifestó en contra. Entonces, si unimos una cosa con la otra, lo que está haciendo Meloni es como desarmar una forma del Estado que se había organizado en Italia, sobre todo en la última etapa del gobierno de Draghi, que fue su antecesor prepandemia, que tenía una idea de
generar un piso de ingresos independientemente de la consecución efectiva del trabajo, a través de una serie de financiamientos vinculadas con el estado de bienestar como se había configurado en Italia. Va a sacarle, digamos, por un lado el ingreso a esta renta ciudadana, y por otro lado pretende compensar la captura de ingresos por el lado de la renta a los bancos. Es una batalla, si se quiere, contra una forma de organización del Estado italiano que tenía mucha dinámica con el poder financiero. Ella lo que busca con este nuevo tipo de reformas es ponerle un límite al ingreso de los bancos y fomentar lo que ella dice la cultura del trabajo en detrimento de esta idea de la renta básica ciudadana. Y esta es una discusión que nos parece lejana, pero es una discusión que se está dando hoy en la Argentina también, que tiene que ver con, en el conjunto de las transformaciones que tiene el capitalismo, el mundo del trabajo, las ganancias extraordinarias que generan algunos nichos, como el nicho financiero u otros, sobre todo en la pospandemia, si estas transformaciones son estructurales, irreversibles, y de lo que se trata entonces es, sin afectar el modo en que se crea trabajo, capturar ingresos de ese modo en que se crea trabajo para generar subsidio a los que a los que peor les va en esa dinámica del capitalismo tal cual está, o si sí se pueden meter un poco el bisturí, no solamente en redistribuir vía ingresos a través de dejar la estructura productiva como está, capturar renta extraordinaria y distribuirla bajo la forma de ingreso universal o de planes sociales, como lo denominan los que están en contra de esta dinámica, y tratar de volver a centrar la cosa en el mundo del trabajo y tratar de que ese trabajo sea con derechos. Meloni lo hace desde una perspectiva que no es progresista, nacional popular, sino de un nacionalismo más bien conservador, de una alianza con la centro-derecha italiana. Pero lo que tiene en común, si se quiere, con la discusión acá, tiene que ver con el límite a la dinámica financiera en su libertad y el esquema que quizás podemos encontrar incluso en algunos sectores progresistas, que es, bueno, si esta es la dinámica general del mundo del trabajo, nosotros deberíamos capturar renta extraordinaria y distribuirla bajo formas de ayuda del Estado, que incluso se pueden pensar como derecho, pero sin afectar o sin necesariamente afectar la consecución efectiva de el trabajo tal como existía en el siglo XX. Bueno, esta es la discusión. La oposición que dijo ante, por lo menos, ¿no?, ante la renta, esta idea de la renta extraordinaria de los bancos. No, en la votación en el Senado obtuvo un apoyo muy importante, de alrededor de 180 votos a favor y solo 80 en contra, en cuanto a la implementación de esta medida particular. Lo que pasa es que quien le torció la pulseada no fue la oposición política, sino los mercados, que con la caída abrupta de las acciones de los bancos italianos le torcieron la mano para esta reforma. Lo que sí había habido una oposición fuerte por parte de la oposición política fue cuando se retiró esta renta ciudadana, que sobre todo afectó a las familias más pobres del sur de Italia, porque Italia es un país con mucha heterogeneidad territorial, con ese norte rico, que está representado políticamente incluso dentro de la alianza que la llevó al gobierno a Meloni por Matteo Salvini, por ejemplo, que es de la Liga del Norte de Italia. En el sur de Italia y sobre todo en Nápoles es donde más se sintieron afectados por este retiro de la renta ciudadana. Ahí está la discusión, hay que ver en estos días cómo se termina de acomodar. Como decía, rectificó un poquito Meloni la afectación de este impuesto extraordinario a la renta de los bancos, pero hay que ver cómo lleva a buen puerto, si es que puede llevar a buen puerto esta reforma, que desde una perspectiva, yo insisto, más bien conservadora, pone el eje en una discusión que nos atraviesa, que es que si hay que volver a organizar el mundo en términos del trabajo, tal como ayornándolo a la realidad del siglo XXI, pero más en un modelo tipo siglo XX, o hay que simplemente capturar las ganancias extraordinarias del poder financiero y redistribuirla con una red de contención, con un ingreso básico, con una renta ciudadana, lo cual no necesariamente genera el modo de inserción de los trabajadores en su trabajo tal como lo conocíamos en la sociedad salarial del siglo XX. Y es una discusión que atraviesa hoy
la Argentina, que atraviesa hoy el escenario electoral de la Argentina, si se quiere, extremando la discusión, uno podría encontrar una especie de planteo de Juan Grabois, digamos, en un sentido, digamos, de decir, bueno, vamos a extender la dinámica de la economía que no está formalizada bajo la lógica salarial típica del siglo XX, mediante capturar ganancia extraordinaria y garantizar algún tipo de ingreso mínimo para los sectores que, aceptando la tesis de que no se pueden establecer reformas estructurales en el mundo del trabajo, los tenemos que sostener de una manera diferente y lo plantean de esta manera, y como contrapartida a eso están quienes apuestan a reconstruir la dinámica laboral tal como se la conoció en el siglo XX, del estado de bienestar clásico, del keynesianismo, etcétera, lo cual implica fuertes transformaciones también en la dinámica de la creación del empleo para garantizar que sea empleo con derecho. Así que bueno, un debate en Italia que recorre una realidad que atraviesa a muchos países, entre ellos también la Argentina.